Nos acompaña aquí en el estudio David Hernández, él es investigador del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosque del Senado, con quien vamos a hablar de todo este asunto que se ha desatado tras el anuncio de Donald Trump de trasladar la embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv, donde están las embajadas de otros países, hacia Jerusalén. Obviamente no es una cuestión nada más cosmética, tiene un trasfondo. Y bueno, un trasfondo que ya ha provocado mucha atención en esa parte del mundo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y para que nos expliques cuál es el fondo, el trasfondo de por qué Trump tuvo que tomar esta decisión. Bueno, la verdad es que sí, es un tema muy complejo. La decisión es una promesa de campaña. Trump ya había dicho que él, a diferencia de otros presidentes que también ya habían dicho que o reconocido de forma general a Jerusalén como capital de Israel, él dijo, yo sí la voy a reconocer oficialmente y además voy a cambiar la embajada. En realidad, la motivación de Trump es completamente político. Lo que verdaderamente es interesante pensar aquí son la otra contraparte dentro del gobierno estadounidense. Por ejemplo, el secretario de Estado no está completamente de acuerdo con esta decisión. De hecho, no ha estado de acuerdo con otro tipo de decisiones que tienen que ver regularmente con Medio Oriente. Un poco el acuerdo nuclear iraní y este tipo de cuestiones, que Trump ha tomado decisiones que no van del todo con el pensamiento del actual secretario de Estado. Entonces podríamos considerarla de entrada como una decisión política más que una decisión real de la diplomacia, por supuesto, ¿no? O las relaciones internacionales. Esto quiere decir que se puede disolver de una forma u otra, es decir, el llevar a cabo la embajada en Jerusalén, físicamente construirla, todavía falta tiempo. Sí, la embajada en realidad, aunque reconoció de manera oficial que va de manera oficial a la capital de Israel, en realidad la embajada va a tardar en moverse. De hecho, habían especulado un par de años, aunque en realidad esto traería aún más conflictos. Lo que quiere decir que definitivamente no va a ser una decisión que se tome mañana. Lo que sí es interesante es, por ejemplo, hace un par de días, se convocó a una reunión extraordinaria de la Organización para la Cooperación Islámica, y ellos en general reconocen a Jerusalén como capital del Estado palestino. El gobierno turco ya dijo que tiene intenciones de trasladar su embajada, o más bien poner una embajada de Turquía en Jerusalén Este. Es que a eso iba, independientemente de que pudiera ser una decisión política, independientemente de que tengan que transcurrir muchos años para que esto se lleve a cabo, como sabemos, la forma es en realidad fondo, ¿no? Sí, claro. Y hoy, por ejemplo, Jeffrey Davidow, quien fue embajador de Estados Unidos en nuestro país, en un artículo que publica en el Universal, dice, bueno, ver esta decisión de Trump en Jerusalén lo que hace es simplemente provocar inestabilidad y provocar algo que pues afecta las relaciones, el clima político en la zona, ¿no? Sí. Y de Trump esperar no solamente con esto de Jerusalén, él dice, hay que esperar que cumpla también con la construcción del muro, ¿no? O la salida del Telecán, ¿no? Sí, estos son definitivamente mecanismos pues para decir, ok, compararse, ¿no? Hacer la diferencia entre administraciones pasadas a su administración, que es, ok, mi promesa de campaña fue construir un muro, ok, comienza a construir prototipos de ahora prometió igual el reconocimiento y el traslado de la embajada, lo realiza, no de manera inmediata, porque definitivamente sería aún mayor la problemática que traería el movimiento de la embajada como tal. Así es decir, puede tener o representar un costo político importante, ¿no? Sí, claro. Y sobre todo crear estas fisuras de por sí endebles en esta parte del mundo. Sí, definitivamente. Creo que las relaciones dentro de Medio Oriente son tan complejas que el mover la embajada físicamente traería, consecuencias aún más violentas. De hecho, hay que recordar, Hamas, el grupo más extremista, por así decirlo, en Palestina, que es considerado por algunos grupo terrorista, para otros es un grupo de resistencia palestino, ellos ya han tomado esto
pues como parte de su nuevo movimiento, ¿no? Esto renueva el interés de Hamas, pues de tornar sus actos un poco más violentos. Ahora, aquí viene lo más preocupante. De acuerdo con sus análisis, ¿esto podría recrudecer el clima de violencia en Medio Oriente? Sí, claro. De hecho, por ejemplo, tal vez podríamos relacionarlo con el presunto atentado que fue evitado afortunadamente en Nueva York hace un par de días. El individuo que iba a cometerlo declaró que lo estaba haciendo en nombre del Estado Islámico por esta decisión de Trump. Lo que quiere decir que los terroristas, a partir de este momento, van a tomar la causa palestina Por supuesto. como parte de su discurso. Así es, David. Pues como decía alguien ahí, simplemente Trump lanzó un cerillo, ¿no? Sí, totalmente. Un cerillo al combustible. Sí, Pues estoy muchas gracias, completamente David de acuerdo. Hernández, del Gracias a Centro ustedes. de Investigaciones Gilberto Bosque del Senado de la República, por estar aquí, por ayudarnos a entender estos asuntos que ocurren en el mundo. Gracias. Gracias.